en lo que concierne al tema de resistencia y resistividad, podemos utilizar lo que es los conceptos de resistividad, campo eléctrico y densidad de corriente, expresando la ley de Ohm a nivel microscópico. Entonces nos dice que el campo eléctrico es proporcional a la densidad de corriente J. Y a partir de esta ecuación y las definiciones de campo eléctrico dentro de un material conductor, la densidad de corriente dentro de un material conductor y también lo que es la resistividad. Entonces, resistividad es una característica propia de un material que hemos explicado. Los buenos conductores sí tienen una muy baja resistividad porque permiten el paso de la corriente eléctrica. Bien, entonces vamos a analizar esta ley de Ohm a nivel microscópico. ¿Qué es E? El campo eléctrico que se define cuando es constante con la diferencia potencial. Delta V es menos E por L, ¿no? Menos el campo eléctrico por el desplazamiento. Si despejamos E, es delta V sobre L. Y J es la densidad de corriente, que es la intensidad de corriente dividido entre el área transversal. Reemplazamos en esta ecuación original delta V sobre L, eso es E, y JI sobre A. Despejando delta V, tenemos resistividad por L sobre A multiplicado por I. Y a todo esto que está encerrado en este círculo es lo que se denomina el concepto de resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica depende de la resistividad del material, es decir, es proporcional a su resistividad, las características de dicho material, y proporcional a su longitud. A mayor longitud aumenta la resistencia eléctrica de un material y es inverso a su área transversal de dicho conductor, que generalmente hablamos de un conductor cilíndrico. El área transversal es pi por radio al cuadrado, ¿no? También podemos expresarlo en términos del diámetro, pi por diámetro al cuadrado. Entonces, a partir de la ley de Ohm a nivel microscópico, se obtiene lo que es este concepto de resistencia eléctrica, cuya dependencia de la resistividad, como vemos en esta tabla, la resistividad tiene valores muy pequeños en unidades de ohmios por metro para materiales conductores, porque permiten el paso de la corriente eléctrica, ¿no? Y el calor, por consiguiente. Y un valor muy elevado para materiales aislantes, porque no permiten el paso de la corriente, ¿no? Tienen mayor resistencia, diremos, esos materiales como el caucho, el vidrio, los plásticos. Bien, ahí el concepto entonces de resistencia. A partir de la anterior ecuación que nos mostraba la ley de Ohm a nivel microscópico, la relación entre el campo eléctrico y la densidad de corriente, hemos obtenido esta ecuación. Delta V es la resistencia eléctrica por I. Es decir, la diferencia de potencial que cae en un resistor, o que se consume en un resistor, es la resistencia del material por la intensidad de corriente que circula, ¿no? Podemos expresarla también de esta manera, ¿no? Simplemente despejando R o despejando I. Entonces, a esto es lo que se denomina la ley de Ohm a nivel macroscópico, ¿no? Que en algunos materiales conductores la corriente eléctrica es proporcional a la diferencia de potencial, ¿no? Entre sus dos extremos, aquí tenemos dos extremos, potencial en A, potencial en B, y un resistor donde atraviesa una corriente, ¿no? Entonces, a esto denominamos ley de Ohm a nivel macroscópico. En un circuito eléctrico tenemos una batería que impulsa el movimiento de la carga eléctrica, ¿no? Esto es lo que ocurriría en un circuito eléctrico equivalente a este, ¿no? A este circuito que está representado, donde aquí está el movimiento de la carga eléctrica como si fuesen cargas positivas. Si nosotros tomamos en cuenta que es un circuito hidráulico donde está un fluido, está recorriendo, tenemos una bomba que equivale a la batería, ¿no? Pump es igual que una batería, ¿no? La bomba impulsa ese movimiento del fluido. Ahí está. Y aquí está en el máximo potencial, ¿no? Y luego disminuye el potencial. Entonces,
Entonces aquí tiene un potencial menor y nuevamente impulsa la batería, ¿no? O la bomba para que pueda continuar el flujo de dicho fluido, ¿no? En nuestro caso, la carga eléctrica, si ves una